Muy buenas tardes. De nuevo, entonces, nuestro espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia. Este es precisamente un espacio en el cual un grupo de personas interesadas en temas de filosofía de la ciencia nos reunimos semana a semana para tratar y dialogar de manera conjunta una serie de temas que generan interés. En este caso, pues, este es un espacio de diálogo, comunicación virtual, en el cual se conversa sobre esos diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad como tal, una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los días jueves en el horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quienes deseen obtener mayor información pueden escribir a los correos lochoar@bosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. También quienes quieran posteriormente ver las grabaciones de cada uno de los videos, pues pueden ingresar al link https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Así que con este preámbulo, vamos entonces a dar comienzo a nuestra jornada de hoy, la cual pues corresponde a un texto que se ubica exactamente en un libro o un compendio, un volumen mucho más amplio, titulado de, variedades de la representación de la ciencia y la filosofía. Este documento como tal, o libro, perdón, es un compendio realizado por los doctores Adorni Ibarra y Thomas Morman. Sobre los editores, podemos entonces dar también algunos criterios que nos orientan, y así como del autor específico del artículo de quien se hará mención ahora en unos instantes. Entonces, para hablar específicamente del doctor Adorni Ibarra. Este es profesor titular de Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Sus áreas de investigación son la semántica y pragmática de la ciencia y la historia y filosofía de la ciencia pragmática en los siglos XVII y XIX. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas Pragmática y Representación, una publicación de 1999, en compañía de Thomas Morman, tienen este otro, Representaciones de la Ciencia, en 1997. Es coeditor de Representations of Science, Scientific Rationality, de 1997. El doctor Thomas Morman ha sido profesor de Filosofía de la Ciencia en las universidades alemanas de Bielefeld, Libre de Berlín y Múnich, y actualmente lo es en la Universidad del País Vasco. Sus campos de investigación fundamentales son la ontología analítica, la filosofía de la ciencia y la historia del empirismo lógico. Es autor de la monografía Rudolf Carnap, de una obra del año 2000, junto con Adoni Ibarra. Es coautor de Representaciones en la Ciencia y coeditor en Representation of Scientific Relationality. También, entonces, para hablar en contexto con respecto al autor específico del artículo sobre el cual hoy vamos a tratar, el cual se titula Representación mediante modelos de teoría económica. Estamos hablando del doctor Juan Carlos García Bermejo. Entonces, al respecto,
el doctor Bermejo. De él podemos decir que entonces es catedrático de Metodología General y Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus campos de investigación principales son los de la elección individual y social y la metodología científica y económica. Entre sus contribuciones se encuentran el documento Economía y Filosofía de la Ciencia, año 1990, Aproximación, Probabilidad y Relaciones de Confianza, 1990, Introducción a las Comparaciones de Confianza, 1994, así como numerosos artículos en los campos mencionados. Entonces, además de hablar del contexto sobre los autores de esta obra, quiero dar la palabra al colega Luis Francisco, quien primero nos va a hacer una presentación general que nos va a orientar tanto a las personas que estamos en la tertulia en la tarde de hoy, como a las posibles personas que puedan ver este video más adelante. Tienes la palabra. Muchas gracias, Astrid. Un saludo para todos los compañeros de la tertulia y para las personas que posteriormente estén observando este video. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es de carácter técnico dentro de la filosofía de la ciencia de la economía. Pero para ello, entonces, es necesario poder ambientar y colocar en términos de un contexto el tema que vamos a tratar. Para ello, me voy a permitir en una breve exposición de explicar el, el tema y en dónde está encuadrado el tema. Porque seguramente habrá estudiantes o profesores o profesionales de la economía que puedan ver el video, pero también puede hacerlo el público en general. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Nos preguntamos, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? La economía es, ante todo, una ciencia social que estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos para satisfacer las necesidades humanas. Lo podemos decir en otras palabras que la economía analiza la producción, la distribución y el consumo de los bienes y de los servicios que produce, que genera. Ahora, el objeto de estudio de la economía también se puede dividir en dos grandes áreas. Una sería la microeconomía, la cual se centra en el comportamiento de los individuos y las empresas dentro de la dinámica del mercado. Estudia cómo se toman las decisiones sobre qué producir, cuánto producir, cómo hacerlo y para quién producirlo. También analiza cómo los individuos y las empresas interactúan dentro del mercado y cómo se fijan los precios y cómo se distribuyen los recursos. Generalmente la microeconomía tiene unos aspectos de carácter técnico, muchas veces muy sofisticados, que se apoyan en recursos y modelos matemáticos. Más adelante vamos a abordar el asunto de los modelos, que es el tema principal de la tertulia de hoy. El otro objeto de estudio es la macroeconomía, que se centra en el comportamiento de la economía en su conjunto. Estudia los temas como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y la política fiscal y monetaria de las naciones. También analiza las relaciones entre los diferentes sectores de la economía y cómo los eventos económicos afectan a la vida de las personas. Y cuando hablamos de los sectores de la economía, vamos a hablar básicamente del sector primario o extractivo, que está relacionado con la extracción de materiales primarios con los cuales se pueden hacer procesamientos con los cuales se pueden transformar en otro tipo de materias, sustancias que sirven para otros aspectos de la producción. Está el sector agropecuario, que tiene que ver con la producción de la tierra y el cultivo de la tierra, y tiene que ver con
el trabajo con especies animales para sacar provecho económico de las mismas. Está el sector industrial y está que tiene que ver con toda la producción de bienes y servicios derivados de la infraestructura industrial de las naciones. Y tenemos el sector del comercio y los servicios que tiene que ver con toda la dinámica de la compra y venta de, de bienes y de los servicios que tienen que ver con aquellos aspectos que generan un bienestar en la población, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el vestuario, el techo, los servicios públicos, servicios financieros, servicios bancarios y cosas que ayudan al bienestar de los miembros de la sociedad. Estos son los grandes componentes de lo que sería el objeto de estudio de la economía. Por supuesto, la economía no tiene una sola visión. Existe una concepción, una serie de concepciones ontológicas acerca de la economía, sobre lo cual pues no vamos a entrar en detalle. ¿Y eso qué significa? Que solamente voy a hacer un enunciado general al respecto. Podemos decir que no existe un fundamento ontológico dominante para la economía. La ontología como una rama de la filosofía de la ciencia, en el caso de la ontología científica, estudia la naturaleza de el objeto de los seres y de la realidad de un campo, en este caso el de la economía, y se ha convertido en un tema creciente de interés para esta ciencia, especialmente en las últimas décadas. Existen diferentes escuelas de pensamiento económico que adoptan distintos enfoques ontológicos, lo que refleja la diversidad de posturas que pueden haber acerca de la naturaleza, de la dinámica de aquello que llamamos economía y sus métodos para poderla abordar científicamente. Algunas de las escuelas o tendencias que podemos identificar eh, serían las siguientes. La escuela del realismo, que sostiene que la realidad económica existe independiente de la mente humana y que el objetivo de la economía es descubrir y comprender esta realidad. Los economistas realistas creen que es posible construir modelos teóricos que representen fielmente cómo funciona la economía en el mundo real y que estos modelos pueden utilizarse para predecir y explicar el comportamiento económico. Entonces aquí se van dando cuenta que seguramente varios de los aspectos que vamos a tratar en el día de hoy dependen de esa concepción del realismo económico. Está el instrumentalismo, que es otra tendencia ontológica, que por otro lado sostiene que las teorías económicas no son descripciones de la realidad, sino herramientas que se utilizan para predecir y explicar el comportamiento económico. Los economistas instrumentalistas no se preocupan por la verdad o la falsedad de sus teorías, sino por su utilidad para comprender y predecir el mundo real de la dinámica económica. Hay otra escuela que es la escuela constructivista, que sostiene que la realidad económica es construida socialmente por los agentes económicos, por los que participan en toda la dinámica de la producción, distribución, consumo y reproducción de las condiciones de producción. Los economistas constructivistas creen que las teorías económicas no son descripciones objetivas de la realidad, sino construcciones sociales de tipo intelectual que reflejan los valores, creencias y las normas de los agentes económicos. Está muy relacionado con lo que en otras ciencias sociales se podría denominar como constructivismo social. Está otra escuela que es la del emergentismo, que sostiene que los fenómenos económicos son propiedades emergentes de las interacciones entre individuos o entidades más simples. Los economistas emergentes creen que es imposible reducir los fenómenos de la economía eh, a las características de los individuos o entidades que los componen. Otra escuela se denomina la pluralista. Es importante aquí destacar que el pluralismo ontológico es común en economía. Muchos economistas reconocen que no existe un único enfoque ontológico correcto y que diferentes enfoques pueden ser útiles para poder comprender los diferentes aspectos de los fenómenos económicos. La elección que se pueda tener sobre un fundamento ontológico adecuado depende del contexto específico del análisis económico que se haga. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver que
Lo que hoy vamos a abordar está basado principalmente en la escuela del realismo en economía. Ahora bien, sabiendo que la economía es una ciencia social, sabemos que las ciencias eh, son actividades que se hacen de manera institucional, que se hacen de manera social, corporativa, y que el producto de eso, de esa actividad que está basada en la investigación, el producto es el conocimiento científico. Ahora bien, eh, nos preguntamos, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es un conjunto de teorías y las teorías a su vez podemos decir que son un conjunto de enunciados de carácter hipotético que pretenden describir, explicar por causas, predecir a partir de la capacidad de explicar por causas, comprender y transformar la realidad objeto de estudio. En este caso, pues toda la dinámica del objeto de estudio de la economía que acabamos de presentar. Ahora bien, una teoría lo hace a través de descripciones que se hacen en el lenguaje natural, pero lo hace también a través de pretensiones de ley y a través de modelos. En el caso de las leyes científicas, entendemos que una ley científica es una descripción general concisa de cómo funciona el mundo. En este caso, podríamos pensar que en el mundo económico es una afirmación que resume la relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o una medición de sistemas concretos. Entonces, cuando hablamos de leyes científicas, si se puede establecer en economía, estas deberían basarse en una evidencia empírica, es decir, en observaciones y experimentos que se hayan realizado repetidamente y que hayan dado resultados que sean consistentes, que sean repetitivos, es decir, que generen situaciones de invariancia. Ahora bien, para el caso de lo que hoy vamos a tratar es el concepto de modelo. Pero todo este conjunto de elementos del modelo que ahora vamos a tratar están basados en una hipótesis que es general en toda la economía, que es la hipótesis del concepto de equilibrio. El concepto de equilibrio en economía eh, es muy importante porque se refiere a una situación en la que las fuerzas que actúan sobre un mercado o sistema económico se encuentran en un estado de reposo. En ese estado no hay incentivos para que los agentes económicos cambien su comportamiento, ya que están satisfechos con la situación que están viviendo. El equilibrio económico se basa en la idea de que los mercados son sistemas dinámicos que se ajustan constantemente a las fuerzas, en este caso de la oferta de bienes y servicios y su demanda. La oferta se refiere a la cantidad de un bien o un servicio que los productores están dispuestos a vender a un precio determinado, mientras que la demanda se refiere a la cantidad de ese bien o de ese servicio que los consumidores están dispuestos a comprar a ese precio. Por supuesto que existen tipos de equilibrio, pero eso no es tema que vayamos a tratar acá. Básicamente, esta hipótesis del equilibrio, pues hay que entenderla para poder saber por qué es que se formulan en modelos, en leyes y teorías dentro de la economía. El concepto de equilibrio ha estado presente en la economía desde sus inicios. Los primeros economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo utilizaron la idea de equilibrio para explicar cómo funcionan los mercados. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XX que el concepto de equilibrio se desarrolló de una manera formal, es decir, a través de sistemas matemáticos. Y uno de los economistas más importantes en el desarrollo de ese concepto de equilibrio fue Leon Walras, en una obra de 1874 que se llama en español Elementos de Economía Pura. Y allí mostró cómo todos los mercados de una economía pueden estar en equilibrio simultáneamente. Teniendo en cuenta esa hipótesis básica para la economía, entonces ahora sí vamos a decir ese tercer elemento que configura el conjunto de teoría, leyes y modelos para el caso económico. Un modelo explicativo en las ciencias
es una representación conceptual o matemática que se utiliza para explicar cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos. Los modelos explicativos son herramientas fundamentales en la investigación científica porque proporcionan una estructura que es, llamémoslo así, coherente para entender, predecir y manipular aspectos del mundo al cual se refiere el modelo, en este caso, pues el de la economía. Los modelos explicativos tienen unas características de simplicidad, generalidad, predicción, consistencia y refutabilidad. Por supuesto, hay otros elementos dentro de los modelos explicativos que habría que entender como parte de ellos que tienen que ver con las variables que los componen, que a partir de ellos se pueden formular los algoritmos o ecuaciones matemáticas para poderlos representar, las relaciones entre los elementos, los supuestos, que son hipótesis que subyacen en la estructura matemática del modelo, los mecanismos y, por supuesto, que la principal característica de los modelos es su carácter matemático, ya que utilizan ecuaciones y fórmulas para describir las relaciones cuantitativas entre las variables. Por supuesto que en el caso de la economía esto opera. También existen modelos conceptuales que utilizan diagramas y narrativas para explicar relaciones de tipo cualitativo. En economía pueden existir y también existen hoy por hoy modelos de carácter computacional, que son simulaciones que a través de diseños de software pueden manejar sistemas complejos y dinámicos donde diversos actores de la dinámica de la economía operan y dan determinados resultados que pueden ser de tipo predictivo, ¿no? Para poder establecer mercados futuros, por ejemplo. Entonces, esos serían por ahora los aspectos generales que podría señalar para poder abordar el contenido de los conceptos de modelo en economía del cual trata el artículo que es objeto de hoy nuestro análisis, teniendo en cuenta que por lo menos, bueno, hoy tenemos a un economista. Lamentablemente veo que no está Luis Hernando, que es el otro economista, pero seguramente tendremos una gran aportación de José Gersaín con los contenidos del artículo y por supuesto con lo que hayamos entendido nosotros de la lectura juiciosa del documento, que realmente no es un artículo, sino es un capítulo de la obra a la cual se refirió Astrid. Con esto me detengo y les doy la palabra. Gracias, Francisco. Es una amplia descripción de criterios que nos contextualizan y que además nos permite adentrarnos en este capítulo o esta sección del libro, del cual específicamente, pues, como ya les había dicho, el doctor Juan Carlos García Bermejo hace toda una disertación del cual plantea que su propósito en este apartado es como tal traer a colación lo que se refiere a lo ya planteado por Kaufman cuando hablaba de la teoría económica en una perspectiva de archivo o de sucesión de modelos de complejidad progresiva. Esto pues basado en una visión desde luego abstracta, pero que es ayuda a entender precisamente todo esto que ya Francisco en forma general nos ha planteado. De acuerdo con la descripción que va haciendo el autor, pues indica que en tiempos ya más recientes, hablando específicamente de Robert Altman, quien es una persona de nacionalidad israelí y quien tiene pues una vasta formación también en esta perspectiva económica, ha manejado pues una imagen muy similar al del autor anterior, subrayando la función organizativa y clasificatoria de dicha teoría y de la teoría de juegos, además. Adiciona a esto el tema de la teoría de juegos y creo que en el mismo desarrollo que vayamos haciendo, pues vamos a poder hacer un poco más de precisión por qué estas abstracciones. Entonces, señor. Sí, solamente quería decir que justamente se articula en la teoría de juegos porque a partir de la teoría de juegos surgen también otros modelados que permiten ver cómo interactúan los distintos actores de la dinámica de la economía. Era eso, básicamente, Astrid.
Perfecto, porque esto coincide con que, de acuerdo a estos planteamientos, lo que se busca es apoyar la idea de que estamos hablando de la imagen de la teoría económica como si estuviéramos hablando de un catálogo, de un archivo o de una base de datos de modelos y ejercicios teóricos que, a pesar de verse de una manera como muy, yo no diría sencilla, sino más bien sintética, lo que hace es que nos sitúen algunos de los rasgos metodológicos de una perspectiva unificada que facilita notablemente la percepción y la comprensión, pues, de este campo aquí mencionado especialmente en relación a modelos. Entonces, teniendo en cuenta que, como ya Francisco nos decía, estamos hablando de una disciplina que tiene una perspectiva de corte realista, va a asumir que todos los criterios con los cuales se trabaja, pues, como tal, existen de manera axiomática. Es decir, se dan por sentado que ya se entiende o ya se está delimitando a qué se refiere. Así que esta estructura, de la cual se puede entender en forma de un catálogo, dice el autor que, a ver, que planteemos por lo menos como en una perspectiva imaginaria dos clases, suponiendo que hay como dos grupos de elementos que se decide por clasificarlos por el lado de los ejercicios teóricos de la siguiente manera. Uno, que en el sentido más lexicográfico o más conceptual, le considerará como la clase de cuestiones o problemas abordados por el campo de los modelos en el caso de la economía. Y simplemente pues es un hecho que lo diferencia normalmente en disciplinas y ramas teóricas, y es en concreto la clase de cuestiones y problemas que se abordan en cada una de esas disciplinas o ramas. Una vez dada, pues, una clase de cuestiones o problemas, queda en sí mismo seleccionado un conjunto de modelos o ejercicios teóricos para abordar el problema que se ponga de presente, y que quedan clasificados según un tipo de situación que cada uno de ellos está destinado a analizar, es decir, según un tipo de situación o propósito del cual cada uno de esos modelos podría ofrecer una respuesta o una solución acerca de cuestiones o problemas planteados. La fijación de precios, por dar un ejemplo, por parte de las empresas, difiere según sea la estructura del mercado. Y aquí volvemos otra vez a esa forma axiomática y de la representación en forma realista. La solución adecuada en una situación de riesgo moral es distinta a la apropiada para lo de problemas de selección de carácter adversa. Entonces, esto es solo como para hacer un marco general. Sí, Luis Francisco. Sí, aquí esto que tú has venido presentando permite entender por qué el autor señala que se puede considerar que las teorías económicas a veces aparecen como catálogos, eh, y entendido el catálogo como un conjunto de ejercicios modelares que abordan situaciones de la dinámica real de la economía y que se plantean como ejercicios que tienen una vinculación con la descripción teórica general sobre la cual se aborda el fenómeno económico, y que en la medida en que este conjunto de ejercicios recogen situaciones de hecho que ocurren en el mundo real, pero por supuesto de manera simplificada, porque esa es la naturaleza del el carácter modélico, permiten generar algún tipo de solución eh, para los problemas que se puedan presentar en ese campo específico en el mundo real de la economía como dinámica en el mundo de la producción. Y esa es la, digamos, como un primer acercamiento entre lo que sería la teoría económica, que está compuesto, en este caso, se refiere el autor solamente al catálogo de modelos que puedan haber sobre los fenómenos específicos, y que tienen un carácter de herramientas solucionadoras de, a través de ejercicios de modelos sobre los problemas que puedan ocurrir en la dinámica real de la economía. Eso quería señalar
como para contribuir un poco a la comprensión, porque a veces puede resultar bastante abstracto la descripción que va dando el autor con respecto a esta dinámica. Pues precisamente en esa línea de lo que estás planteando, pues el autor por eso menciona que aquí lo que se da son como unos rasgos que son con unas condiciones que son significativas para entender una determinada teoría económica, como ya lo había dicho en el caso de los precios o de las empresas, y que desde otra perspectiva pues puede resultar, como tú mismo lo dices, pues difíciles de entender aquí mismo como algo que choca con lo que uno ve en el mundo cotidiano con respecto a lo que también está diciendo una teoría. Por eso es que a veces cuando escuchamos esas exposiciones que nos hacen en los medios de comunicación, uno dice como contradictorio, ¿no? Porque lo que estamos experimentando como grupo humano como que no concuerda con lo que los teóricos o los especialistas nos están diciendo. Así que, pues estas circunstancias en las cuales estamos desarrollando la temática, pues también necesitan que se cuente con unos elementos o condiciones que no sean familiares o que puedan ayudar a entender esta condición de archivo o de modelos que nos permitan obtener pues la presentación de los resultados de acuerdo a un interés o a una forma de teoremas o de modelado, digámoslo de otra manera, como requisito para poder tener una explicación que habitualmente se puede entender o a través de ejercicios, como ya lo decía Francisco, para ser considerados como contribuciones científicas y también para atender a alguna posibilidad de ser publicados. Entonces, vamos viendo la condición científica y la condición pues también de la evidencia empírica. Podemos observar aquí que en el numeral 2 del capítulo, el autor plantea cómo se operaría a través de la obtención de respuestas y soluciones a partir del catálogo de modelos que pueda tener una teoría. Y señala que para comprender algunos rasgos significativos de la teoría económica, que desde otras perspectivas pueden resultar chocantes, conviene tener presente una circunstancia que se repite con frecuencia, que la obtención y presentación de los resultados de interés en forma de teoremas, como se hace en matemática, específicamente en geometría, es el requisito principal que se exige habitualmente a los ejercicios teóricos para ser considerados como contribuciones científicas y para tener alguna posibilidad de ser publicados. Aquí el concepto de ley se camufla en el concepto de teorema, es decir, que se aplica como una que ocurre de la misma manera siempre. O sea, el resultado de un teorema es un corolario y ese corolario sería justamente como una contribución científica para tener alguna posibilidad de ser publicados porque supuestamente pueda tener un efecto de aplicación que tenga sentido. Por supuesto, siempre hay unas dificultades con ello, porque sabemos que las predicciones de los ejercicios de modelado económico no todas las veces apuntan y dan como resultado, llamémoslo así, respuestas exitosas. Por eso es también un albur la dinámica de formulación de políticas económicas basada en, por ejemplo, en las teorías económicas a partir de modelos, porque muchas veces lo que se ha previsto dentro de la estructura del modelo sobre la participación de los distintos agentes económicos en la dinámica matemática que se propone, no necesariamente los hechos empíricos lo pueden contrastar positivamente, sino que muchas veces hay variaciones que están no previstas dentro del modelo y hace que muchas veces no se apunte al resultado que preveía el modelo y se tiene otro tipo de resultado. El autor dice que, por decirlo de una manera esquemática, se presentan estos aspectos y en relación con un ejercicio teórico se puede distinguir, entre otros, dos posibles requisitos u objetivos. De una parte, el requisito u objetivo de representación, que eso es natural y típico de un modelado,
que es el que se alude, por ejemplo, cuando se dice que un modelo es una representación simplificada o aproximada de la realidad o de los casos, aplicaciones o situaciones que se pretende analizar con su ayuda. Por eso debemos entender siempre que un modelo dentro de una teoría es una herramienta y es una herramienta que puede ser intercambiable. Ahora, si una buena cantidad de modelos que hacen parte de una teoría dentro de ese catálogo de modelos dentro de una teoría no son suficientemente exitosos en sus previsiones y en sus explicaciones, necesariamente tienen que ser reemplazados por otro tipo de modelo. Y de hecho, eh, pensando en la Catos, los modelos pueden ser ciertos tipos de hipótesis de sustento al núcleo central de una teoría y que si esas hipótesis de ayuda llega un momento determinado que no funcionan, tienen que ser reemplazadas por otras. Ahora bien, si no se consigue que un modelado suficiente pueda apoyar la teoría principal de una teoría económica, necesariamente tiene que desecharse la teoría, pero no de una vez, sino a partir de la prueba de ensayo y error de los distintos elementos del catálogo de modelos que tiene la teoría. Señala también el autor que, por otro lado, el requisito u objetivo de respuesta, es decir, la obtención de respuestas a cuestiones de interés, es otro componente que hay que tener en cuenta dentro de todo el ejercicio de modelado en una teoría económica. En un sentido, estos elementos que estamos mencionando pueden ser complementarios. Una respuesta interesante a una cuestión de interés lo será más si el modelo recoge o representa con fidelidad las situaciones reales. Bueno, esto es como una consecuencia de algo de lo que ya venía yo presentando y lo que dijo Astrid en su momento. Y dice el autor, pero cuando ambos objetivos puedan ser encontrados, el objetivo respuesta será el prioritario. ¿Esto qué significa? Que es muy importante dentro de el modelado, dentro de las teorías económicas, su capacidad de representación de los fenómenos que pretende representar y que sea suficientemente exitoso en, 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 esa representación, en la fidelidad de esa representación del fenómeno que pretende simular. Dice el autor que esta forma de ver la teoría económica, es decir, la que está inserta con modelos, no es nueva. Dice que inicialmente fue defendida por un autor de mucho relieve como Schumpeter. Por su parte, la formalización creciente de la investigación teórica, en el caso de la economía, ha venido favoreciendo de una manera progresiva posturas similares. Hay que tener en cuenta en esto del modelado para la teoría económica que el desarrollo de las ciencias de la comunicación y la computación han ayudado muchísimo porque el desarrollo de la lógica computacional ha permitido poder generar diseños de modelos que puedan servir en la economía simulando fenómenos de la dinámica de la producción económica, la distribución y el consumo, etcétera, todos los elementos en los cuales la economía se mueve con sus distintos actores. Las respuestas han de obtenerse mediante demostración formal, es decir, mediante demostración matemática. Aparte de las consecuencias que esto trae consigo respecto de la contrastabilidad empírica de la teoría, que tiene que ver con lo que simula el modelo y lo que está ocurriendo en la realidad de la dinámica económica, condiciona su desarrollo obviando aquellos planteamientos y áreas de cuestiones para cuyo tratamiento se carece de técnicas matemáticas apropiadas o no se vislumbra la posibilidad de obtener resultados formales. Aquí pueden funcionar aquellos otros modelos que son modelos no de tipo formal, no de tipo matemático, sino modelos más de tipo cualitativo, que lo decíamos que incluso se pueden representar a partir de diagramas de flujo. Bien,
También el desarrollo de estas respuestas a través del modelado estimula el desarrollo en aquellas direcciones y áreas de cuestiones para los que sí se pueden obtenerse resultados interesantes. El objetivo respuesta opera simultáneamente como un requisito o como un estímulo. De esta manera, el análisis económico se orienta hacia cuestiones y problemas que no encajan fácilmente a primera vista entre las cuestiones y problemas que el economista tiende a concebir como propios de las ciencias empíricas, bien sea por su forma o bien sea por el contenido. Y aquí hay que detenernos un poco para entender esas dificultades que, por ejemplo, desde el punto de vista ontológico puede poseer la economía, porque esa dinámica entre la producción, distribución, consumo, reproducción de las condiciones de producción en ese ciclo de la economía, eh, a veces es supremamente difícil poderla representar matemáticamente de una manera exhaustiva. Y muchas veces el modelado que se puede generar allí contrasta negativamente, es decir, falsablemente con respecto a lo que empíricamente puede los estudios de campo dar como respuesta. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, Luis Hernando debe tener muchísimos ejemplos en relación con muchos elementos de la dinámica de la economía con respecto a los modelos que se proyectan. Entonces, creo que es bien interesante ver los límites y posibilidades que tiene el modelado dentro de las teorías económicas. Bueno, en cuanto a la forma, y con esto voy a finalizar para darle la oportunidad a los especialistas del área que son los economistas que tenemos acá. En cuanto a la forma, un buen ejemplo de lo que hemos dicho lo constituyen los ejercicios de caracterización axiomática, tan conocidos como los que acompañaron la propuesta de la regla de arbitraje de Nash y del valor de Shapley. A ver, eso me obligó a estudiar y a ver de qué se trataban estos elementos de, que estoy nombrando. Vamos a señalarlo. Bueno, la regla del arbitraje de Nash incluso podríamos decir que es como una especie de teorema, en el sentido que habíamos explicado anteriormente. La regla del arbitraje de Nash es conocida también como equilibrio de Nash y es un concepto fundamental en la teoría de juegos no cooperativos, que es una rama de la economía que estudia las interacciones estratégicas entre los agentes que toman decisiones de forma independiente. En esencia, la regla de arbitraje de Nash establece que en un juego no cooperativo, cada jugador debe elegir una estrategia que maximice su pago individual, asumiendo que las estrategias de los demás jugadores permanecerán constantes. Como se nota, es también una estructura modelar. En otras palabras, cada jugador busca la mejor respuesta posible a las acciones de los demás sin tener en cuenta la posibilidad de que estos puedan cambiar sus estrategias en el futuro. Por supuesto, hay unas características en las reglas del arbitraje de Nash, que es la no cooperación, porque es la naturaleza de esa regla, la información incompleta, porque los jugadores no van a tener la información completa sobre las estrategias de los otros actores económicos, que van a haber estrategias mixtas, que en algunos casos la mejor estrategia para un jugador puede implicar jugar diferentes acciones con probabilidades aleatorias. El principio del equilibrio estable. Un equilibrio de Nash es un conjunto de estrategias que de tal manera que ningún jugador tiene un incentivo para cambiar su propia estrategia, dado que las estrategias de los demás se consideran que permanecen constantes, además del hecho de que nadie sabe cómo es que está actuando el otro.
Y hay unas aplicaciones de las reglas de Nash que se utilizan, por ejemplo, en las subastas, en el estudio de los oligopolios, la teoría del comercio internacional, en las teorías de la negociación. Eh, y vale decir que no siempre existe un equilibrio de Nash, que los equilibrios de Nash pueden ser ineficientes y que los jugadores pueden no ser racionales y que por lo tanto su conducta no necesariamente se puede derivar como una conducta racional en la dinámica como actor económico dentro del juego que se da dentro de la economía. Eso con respecto a la regla de Nash. Ahora, la regla del valor de Shapley también conocida como el valor de Shapley-Shubik, es un método para asignar una distribución justa de los pagos a los jugadores en un juego cooperativo. Entonces, esta es otra estructura modelar dentro de las teorías económicas y fue desarrollada por Lloyd Shapley y Martin Shubik en 1953 y se ha convertido en una herramienta importante en la teoría de juegos y, por supuesto, su aplicación dentro de la economía. Muy brevemente diré que la regla del valor de Shapley asigna un valor a cada jugador en un juego cooperativo. Aquí es cooperativo, a diferencia del de Nash, en función de su contribución marginal a las diferentes coaliciones posibles que se hagan entre los distintos actores. Una coalición es un subconjunto de jugadores que se unen para cooperar entre sí. La contribución marginal de un jugador a una coalición es la diferencia entre el valor de la coalición con ese jugador y el valor de la coalición sin el jugador. Como se dan cuenta, este valor de Shapley es un poco más cercano a la dinámica económica real. ¿Por qué? Porque en el de Nash se asume que, bueno, que nadie sabe nada, que nadie sabe nada de la conducta del otro y que hay una supuesta equilibrio de no acción de los demás mientras que uno de los actores hace su jugada, llamémoslo así. Con esto me detengo y les doy la palabra. Yo me imagino que los economistas, para que vayan abordando los demás temas o los temas que ya hemos tratado con Astrid de la mejor manera que podemos, sin ser economistas, sino filósofos de la ciencia. Luis Hernando. Bueno, buenas tardes. Yo hice una lectura no profunda de la que tocaba para hoy, pero de todas maneras hice una lectura rápida y de la lectura me suscita como para la conversación dos elementos subrayo. Podría señalar más, pero los pongo acá para que José Gersaín, que es el otro economista acá del grupo, digamos, los pueda controvertir o los pueda complementar. ¿Por qué? Es muy afortunado para esta tertulia que José Gersaín sea un economista con una formación distinta a la mía, como economista también. Él es un economista de la Universidad de los Andes, en donde el bagaje conceptual y técnico es bastante fuerte, técnico-matemático. Mi formación de economista en la Nacional, en el pensum que me tocó de pregrado, era una formación en donde la economía era más economía política, menos economía académica. Le teníamos temor a las matemáticas, la mayoría de los estudiantes, no obstante los que no éramos tan negados para las matemáticas, nos fue muy bien y logramos pasar los cursos de las matemáticas. Esto que parece anecdótico no es solamente eso, sino que tiene que ver con los enfoques sobre los cuales, concepciones del mundo mismo, sobre los cuales se fundan las teorías económicas. Entonces, dicho esto, quería señalar, la lectura me interpela dos comentarios. Schumpeter, por ejemplo, lo recuerdo con mucho aprecio, le aprendí mucho a Schumpeter, me gustó Schumpeter como autor, como economista, que habló de la teoría de la innovación, de los cambios, por ejemplo, de los cambios tecnológicos en una economía, y eso ha derivado los aportes de Schumpeter desde la teoría, desde sus formulaciones, dio para muchos modelos, para modelar cambios tecnológicos en una determinada economía, para proyectarlos. Y el éxito de las predicciones para los economistas con los modelos, yo soy crítico de los modelos, es en el sentido de querer
de pretender que el modelo explica la realidad totalmente. No, el éxito, el relativo éxito de un modelo que hace un economista en mi vida profesional y en mi vida normal, lo que he aprendido es que depende del cumplimiento de los supuestos en que se basa el modelo. La economía, la teoría económica, por ejemplo, que llamamos críticamente neoliberal, se puede volver ideología cuando quienes profesan desde teorías de corte neoliberal, y es neoliberal porque es nuevo liberal, nuevo liberalismo en el sentido de que el mercado determina y el mercado explica el ordenamiento de la sociedad desde la oferta y la demanda en todo sector, es decir, el mercado es un omnipresente y omnipotente factor de la vida social. Cierro ese paréntesis para señalar entonces de nuevo que el éxito, y recuerdo mucho a Schumpeter, que advertía que el éxito de los modelos y el éxito de la comprensión económica está en la manera en que el modelo logre hacer supuestos realistas de la realidad que está analizando. Pero las teorías de cambio tecnológico de Schumpeter, fabulosas. Por ejemplo, sencillamente, para los no economistas, Schumpeter decía que los cambios, la innovación, es el motor de cualquier economía. Y todavía está vigente esa tesis, es vigente esa tesis. Él decía, un alguien en un sector económico, un alguien o un sujeto colectivo hacen una innovación tecnológica y si los demás competidores en competencia perfecta, ¿qué es competencia perfecta? En que todos tienen igualdad de oportunidades para entrar a un mercado, no hay beneficios, no hay ventajas de unos sobre otros. Ese es un supuesto teórico fuerte. Si en condiciones de competencia perfecta, cuando un alguien hace innovación, toma ventajas y los demás no la asumen. Los demás la asumen y las leyes de oferta y demanda hacen que esa relativa ventaja del que primero hizo la innovación no se va a nivelar en mercados de competencia perfecta. Pero cuando no es asumida por todos los competidores, eso conduce a ventajas y conduce a formación de monopolios. Y agrego yo, para poner un poquito de realismo a la teoría, el Estado, yo creo en el Estado, los liberales no entran en ese terreno, el Estado sí tiene que regular estas barreras, estas ventajas que dan los monopolios. Me explico, en el mundo ideal de la teoría económica en que nos formamos, José debió ser mucho más formado en eso que yo, nosotros éramos muy críticos de los supuestos de la teoría liberal, de la teoría neoclásica. Desde luego que se les fue la mano a los profesores porque nos daban la crítica elaborada. Después en la vida aprendí que mejor que hubiéramos nosotros en el pregrado desarrollado esa crítica, pero no. Yo en la maestría hice una maestría en economía y superé esas limitaciones de lo que no aprendí por aprender primero la crítica y no la base de lo criticado. Eso lo superé un poco en la maestría. Cierro ese paréntesis. Entonces, primer punto, me parece lúcido Schumpeter y me parece lúcido en el texto la afirmación que llama la atención de tener en cuenta que los modelos tratan de aproximarse a la realidad, no necesariamente la tienen que representar en su totalidad, hasta me atrevería a decir que es imposible, pero el éxito de las predicciones de un modelo y de su eficacia está en los supuestos. Lección aprendida de esto para un investigador es que si yo creo en los modelos, pero el investigador sobre una realidad concreta tiene que estar revisando los modelos, los supuestos, perdón, para ver por qué no sucedió lo esperado. El problema no está en el modelo mismo, sino en los supuestos. El modelo está construido muy lógicamente y todo eso hacia adelante puede llevar a conclusiones plausibles. El tema crítico está en los supuestos. Segundo elemento que quería señalar es que la economía, eso me lo enseñó mi vida profesional, la teoría económica, las teorías en plural, como instrumentos explicativos de una realidad concreta, son muy limitados. Son muy limitados. Es decir,
Dicho en positivo, un economista que analice una realidad, depende del objeto de análisis, pero si analiza una situación concreta de actores sociales concretos y solo usa las herramientas de la teoría económica, sus supuestos, sus modelos, es muy limitado porque no considera las situaciones, otro tipo de análisis, desde la sociología, desde la filosofía misma, etcétera. Yo me formé el criterio, yo nunca he sido en mi vida profesional un economista que se dedicó a los temas económicos per se, sino que la economía me sirvió para comprender ciertas partes de la realidad social y económica, pero no todas. Quiero decir que en la práctica, en mi vida profesional, yo lo digo así jocosamente, yo no tengo título de sociólogo, pero yo me volví más sociólogo que economista, en el sentido que en los análisis de realidades económicas falta una parte que a veces, aún con el mejor modelo, etcétera, no logra ser muy explicativo ni muy eficiente, mucho menos en los pronósticos, porque la economía es reduccionista, quiero decirlo con respeto, en algunos casos, y por ejemplo, en mi caso particular, la sociología, la forma de abordar problemáticas económicas y sociales desde la sociología ayuda mucho. Es el tema de los intereses de los actores, es el tema que aparece en las realidades y que las teorías económicas muchas veces no resuelven por sí solas. Quiero dejar esto planteado con respeto porque sí para mí ha sido una lección en mi vida profesional que el trabajo de un economista per se solo, sin una visión interdisciplinaria, aún sobre un fenómeno económico que es propio de su análisis como economista, es muy limitado sus resultados. Es decir, yo siempre en los espacios que he estado, cuando con respeto a los modelos económicos explicativos de realidades económicas, siempre me lleno de argumentos y los veo, no son forzados, de que es incompleta esas explicaciones porque no incorporan elementos de epistemología de otras disciplinas, de otras ciencias. Y un paréntesis, ¿no? Ese debate en la filosofía de la ciencia, yo creo que lo conoce muy bien Luis Francisco y Astrid. La economía se ha cuestionado como ciencia. La economía es una ciencia, pero que tiene como un piecito también, como en la parte, diríamos, en conceptos de orden moral y ético. Es como, podría ser una rama de la ética. Es decir, y así nació la economía. La economía nació con economistas que lo que primero se preguntaron fue sobre los temas de la moral, de la ética. Los filósofos políticos se lo preguntaron y la economía como ciencia nació a partir de ahí. No nació después ya digamos, en la formación de las teorías económicas grandes, la teoría neoclásica, por ejemplo, se recurrió a ciertos elementos epistemológicos que no eran de lo social, sino de la física. La noción de equilibrio fue traído de la física. Muchas nociones traídas de la física e instrumentalizadas con la matemática, eso no está mal, pero se vuelve ideología esas teorías cuando pretenden explicar la realidad a partir de solo un modelaje de variables que por definición no pueden hacer una comprensión completa de la realidad. Quería comentar eso, pero quería que José lo contrastara, porque yo le hago una crítica a los modelos respetándolos, pero señalando sus limitaciones por lo que digo. Tema de los supuestos y tema de la individualidad de la economía, digamos, la insuficiencia de la economía si no se apoya en otras disciplinas. Gracias, Luis Hernando. Y pues ya que hace esta invitación, Luis Hernando, a José Gersaín, pues te damos la palabra. Bueno, buenas noches y pienso que después de lo que acaban de decir, a mí ya me queda muy poco por decir. Trataré de ser muy específico. Luis Francisco, gracias por la introducción que hiciste a la economía.
Eso, todo lo que dijiste normalmente se ve en un semestre y uno cuenta esos cuentos. Solamente quisiera precisarte que cuando hablas del sector primario tienes que incluir también el minero energético, que hace parte del sector primario. El secundario es el manufacturero industrial y el terciario pues es el de los servicios, los intangibles, que normalmente se considera como un sector dependiente de los dos anteriores. El sector servicios, como su nombre lo dice, sirve a los otros dos en su funcionamiento. Sí, Estoy hablando. Sí, tal vez no fui preciso, no dije sector primario minero, hablé de lo extractivo y es preferible hablar, por supuesto, de lo minero. La parte extractiva estaba referida a lo minero, pero tienes toda la razón, José. Muchas gracias por tu complementariedad. En cuanto a lo presentado, manifestado por Luis Hernando, espero poder decir algo más adelante. También quisiera mencionar, adelantándome un poco a lo que traje, en economía, además de los supuestos, hay algo muy importante y un elemento muy importante que es el de la información. Y, por ejemplo, un supuesto fuerte en la teoría de mercado de oferta y demanda es que todos los participantes tienen perfecto conocimiento del mercado y de precios de productos, etcétera, y hay unas simplificaciones. Los elementos que plantea el García Bermejo y que tú mencionaste, Luis Francisco, sobre los elementos que aporta la teoría de los juegos, los teoremas de Nash y de Chaplin, tienen que ver con el tema de ese supuesto de pleno conocimiento y perfecto uso de conocimiento de la información sobre los mercados. ¿Qué pasa si las reglas del manejo de la información cambian? ¿Qué pasa si no se cumplen los preceptos de que todos conocen todo y lo manejan correctamente? Lo que llamaríamos hoy en forma más moderna, los temas de asimetría de la información, simetría o asimetría de la información, que son condiciones que rompen las reglas y como tal romperían las condiciones y supuestos sobre los que se basan los modelos. Entonces, como todo eso ocurre, pues surgen esta serie de planteamientos que dan campo para ir acercando más al modelo a lo que realmente ocurre en la práctica o en la vida real. Muy bien, con esto a Luis Hernando le iré contestando por el camino si me doy mañas. Sobre el artículo del día de hoy, representación mediante modelos en teoría económica del doctor Juan Carlos García. Espero no ser repetitivo. El autor adopta la idea de Kuhlmann. Kuhlmann fue premio Nobel de Economía en 1975 por sus aportes a la teoría de la asignación de recursos. La idea de Kuhlmann, según la cual la teoría económica es un catálogo o archivo de modelos de complejidad progresiva, a lo que García agrega como condiciones que el modelo es una formulación matemática. Hago énfasis en esto porque es algo que él precisa no dentro del texto, sino en el pie de página. Otra condición, toda contribución teórica será el resultado de la sumatoria del modelo y las conclusiones obtenidas de él a través de ejercicios y sus correspondientes demostraciones, como ya lo dijo Astrid. El proceso modelo-teoría se resuelve a través de criterios lexicográficos de los problemas abordados, con la condición que tanto la obtención como la presentación de los resultados tengan la forma de teorema como requisito para su validez y significación. El ejercicio teórico se resume a las cuestiones y problemas que se abordan, al modelo y a los ejercicios con sus correspondientes resultados. Un asunto que exige el cumplimiento de requisitos de representatividad del modelo y de respuesta a las cuestiones de interés, siendo este último, el de respuesta, la prioridad siempre y cuando
sean objeto de demostración formal. Es un tema en lo que es enfático. Esto tiene que ser matemático y demostrable. La dificultad, y lo plantea abiertamente, estriba en la manera de cómo incluir en el modelo variables que no son susceptibles de tratamiento empírico estricto o que no son de carácter económico, como por ejemplo las filosóficas o las éticas. Para resolver esto, como ya lo dije, pues recurre o admite a acudir a modelos aproximados de carácter estructural. Propone recurrir a la caracterización axiomática como recurso de comparación entre enunciados o por grado de aproximación a la verdad, y a la complementación de las variables y postulados del modelo sobre circunstancias no susceptibles de representación matemática y a conceptos de organización y clasificación propuestos por Aumann, también premio Nobel, a partir de la teoría de juegos como recurso de validación del modelo en condiciones alternativas de reglas o de información. En conclusión, tal como lo plantea el autor, la teoría es un resultado antes que el punto de partida. La teoría queda sujeta a los elementos de representación que se supone son los modelos matemáticos demostrables y concluyentes como teoremas, sin tocar para nada, ni siquiera mencionar los elementos ontológicos involucrados en los fenómenos económicos y los argumentos teóricos. El enfoque resulta, a mi manera de ver, en exceso instrumental y hasta utilitario. La palabra representación aparece solo una vez en el texto, en el título. La idea de la teoría económica como catálogo termina siendo la de una caja de herramientas cuya utilidad se calibra según el tornillo que se pretenda apretar. Fundamentar el argumento a partir de comparaciones de resultados de equilibrio en un modelo de competencia perfecta, por ejemplo, con el que se obtendría con otro de monopolio, sería válido como entretenimiento, más sin sentido analítico ni conceptual, en la medida como se trata de modelos de mercado emparentados pero distintos en la realidad. Igual ocurre con la comparación que hace a partir de los sistemas de enseñanza tradicionales de la economía respecto del análisis de una economía cerrada, una economía abierta o una economía con sector público o sin sector público. El autor omite el hecho que la teoría económica tradicional es inductiva, va de lo micro a lo macro. No son cosas distintas, sino como seguramente lo hubiera dicho Kuhlmann, se trata del mismo modelo teórico a nivel distinto de complejidad. Además, en vista que el autor, después del título, se olvida del término representación y nos obliga a pensar de manera tácita que esta función la cumplen los modelos que reúnan las condiciones que les impone como soporte para su validez, como fuente para la construcción teórica, me parece pertinente precisar lo siguiente, aunque ustedes con seguridad de esto sí saben. La representación, tanto en filosofía como en la ciencia, es la representación de algo, de un algo previamente conocido o previamente conceptualizado. La representación no es una forma ontológica, sino un concepto que media entre ese algo representado y su entendimiento. Es un vehículo. La representación puede ir desde la similaridad, la semejanza, hasta su expresión modélica y compleja que intenta relatar y explicar ese algo, esa realidad. Los modelos en economía son aproximaciones a una realidad previamente analizada y conceptualizada. Se fundamentan en la teoría como aproximación a dicha realidad compleja y dinámica. Los argumentos geométricos y algebraicos utilizados en forma amplia son instrumentos que permiten expresar en términos estáticos o dinámicos el comportamiento de los componentes del sistema, el de los denominados agentes económicos bajo ciertas condiciones específicas o potenciales. Adam Smith y en general los economistas clásicos recurrieron a la representación
como sustento de sus planteamientos teóricos. El equilibrio de las fuerzas del mercado, según Smith, como un isomorfismo del sistema natural. Representación a partir de las que se validan las virtudes de la libre concurrencia, la no intervención y la autonomía individual como condiciones para la dinámica económica y el equilibrio. Aprovecho para precisar desde ya que desde estos primeros postulados teóricos como en los posteriores, ninguno plantea que el equilibrio exista en economía. Todos coinciden en que si se cumplen ciertas condiciones representadas en el modelo, se dará una tendencia al equilibrio. La idea de sistema, gracias al recurso representativo propuesto por Smith, siempre ha sido dinámico, como los sistemas naturales en los que se inspiró. Fueron los economistas neoclásicos quienes se dedicaron a modelar, aplicar los recursos geométricos y algebraicos ya disponibles o intencionalmente creados como sustento e instrumento de la teoría económica. La representación del modelo conceptual teórico se hizo disciplina y la caja de herramientas se volvió más compleja para explicar el mismo algo también más complejizado. Como lo mencioné antes, la teoría económica tradicional y por tanto también la forma como nos la han enseñado, aunque se enfoca en una problemática única y general, que es la asignación de recursos para satisfacer necesidades crecientes con recursos escasos, recurre a los modelos geométricos y matemáticos como medio de representación. Es inductiva y con fundamento ontológico en sus componentes fundamentales. Va de lo micro a lo macro. Miremoslo con un poquito más de detalle, me disculpan si me extiendo. A partir del análisis y caracterización del consumidor como un agente que se supone dotado de una estructura psicológica, de preferencias y una racionalidad suficiente para asignar unos recursos limitados de manera óptima a la satisfacción de sus necesidades, que teóricamente llamamos la utilidad. A partir de esta concepción del consumidor se construye el concepto de demanda y como recurso de representación se utiliza la geometría cartesiana para derivar una curva con pendiente negativa entre cantidades y precios. Toda la teoría de la demanda y su sencillo argumento gráfico parten de esta representación del consumidor con estas características psicológicas, racionales, que son bastante cuestionables, que pueden o no cumplir, pero se subsumen detrás de una curva de demanda, esa lineecita con pendiente negativa que manejamos de memoria, está toda la cosmovisión de lo que consideramos un consumidor dentro de un mercado. Del otro lado, los productores se conceptualizan de la misma manera, es decir, como racionales en la asignación de recursos para optimizar la cantidad de producto a mínimo costo. El consumidor maximizaba su utilidad en el consumo, su satisfacción, el productor, así como lo representan en el modelo, es un maximizador de su utilidad a su beneficio. Los argumentos conceptuales y geométricos, en este caso, son simétricos con los del consumidor y permiten ir de la teoría del costo al concepto de oferta, en el plano cartesiano como una simple curva con pendiente positiva en función también de cantidad de precios de productos y precios, cantidades y precios. La solución simultánea de los dos argumentos, ambos expresados en cantidades y precios, constituyen la representación del sistema de mercado, oferta y demanda, y en el que el precio funciona como mecanismo de equilibrio. Del argumento micro se avanza hacia lo macro, conservando los mismos criterios de representación del mercado e incluyendo las variables de agregación pertinentes. De todas maneras, el mercado continúa siendo el mismo, de oferta y demandas agregadas con y sin sector gobierno, con o sin sector externo. La teoría y el modelo en principio siguen siendo los mismos, mas no así su nivel de complejidad. Como bien sabemos, para los economistas
clásicos, las condiciones de libre concurrencia en el mercado exigían excluir al sector gobierno por considerarlo como una fuente de imperfección en el mercado, no así al sector externo que constituye una ampliación del mismo. La verificación de las imperfecciones en la capacidad autorreguladora del sistema del mercado, surgidas a partir de la Primera Guerra Mundial y hasta la década de los 30, exigió replantear el modelo, aunque la concepción teórica del mercado continuó siendo la misma. La intervención del gobierno en cuanto regulador del mercado, gracias a Keynes, funcionó como la salida a la denominada, hasta hace poco, gran crisis de los 30. No obstante, el modelo de mercado continuó siendo de oferta y demanda, solo que a uno y otro lado se insertó el sector gobierno como protagonista y con él las políticas monetaria y fiscal como instrumentos de política económica. Me parece que, distinto a lo que dice García, no fueron los resultados del modelo los que motivaron los cambios conceptuales ni teóricos, fue la realidad económica mundial la que obligó a aceptar el cambio en la teoría que intentaba explicarla. Sin entrar en detalles sobre los múltiples aportes teóricos sucedidos durante el último siglo, el modelo de mercado continúa siendo el mismo, inclusive es el mismo que Marx usó como fuente para poner al desnudo las características de lo que llamó el modo de producción capitalista. Para todos quienes hemos tenido la oportunidad de interactuar con su obra, El Capital, es evidente que, exceptuando el tomo 1, en el que a partir del proceso de producción de un lápiz analiza la producción, las condiciones sociales de producción, elabora la teoría del valor y desde estas, la teoría de la plusvalía y el análisis de las condiciones de explotación a través de una argumentación dialéctica preclara que él mismo revisó y editó. Los dos tomos subsiguientes, el 2 y el 3, que fueron frutos de compilación de Federico, su mentor, terminaron siendo un aburrido y poco sistemático análisis de oferta y demanda. La teoría sigue siendo la misma porque la realidad que intenta explicar continúa siendo la misma, pero más compleja. Y asimismo, sus recursos de representación, los modelos explicativos, aunque en este caso es necesario también tener en cuenta que la capacidad explicativa de los modelos económicos ha evolucionado en muy buena parte gracias al desarrollo de las ciencias en las que se apoya, como la estadística, los sistemas y con estas la econometría, los cuales en muchos casos sobrepasan los alcances y necesidades de la misma teoría económica. El reto que se tiene por delante es no perder de vista lo que pueda pasar con la economía, su teoría y modelos de representación ante el advenimiento de transformaciones que inevitablemente van a generar, ya están generando, fenómenos como la virtualidad en las transacciones en los mercados, la inteligencia artificial en las potencialidades productivas y en el mercado de trabajo, para las que las opciones distópicas en boga no parecen ser la respuesta, menos aún cuando sus marcos teóricos y sus modelos de representación ya demostraron ser anacrónicos. El catálogo de modelos de Kuhlmann se va a saturar y el cumplimiento de todas las condiciones de validez matemática de García difícilmente se cumplirán. De todas maneras, si la realidad continúa cambiando como lo está haciendo ahora, la teoría económica que la explique no puede quedarse atrás. Cualquiera sea el caso, la validación empírica del modelo será la validación de la teoría sobre la que se construyó frente a la realidad y no al revés. Esto en cuanto al texto, muchas gracias. No sé, ahora Luis Hernando, yo también, pues no soy fanático de Schumpeter, pero sí me gustó. Yo pienso que eran más bien tipos visionarios con capacidad, que sin salirse de los cánones generales de lo que ha sido la teoría económica, lograron avanzar y yo lo digo con un poco de sorna, son las personas que lograron ser muy significativas porque trabajaron sobre lo que los demás economistas hemos guardado en el Ceteris Paribus. Gracias.
Gracias, José Gersain, por tu explicación, y Luis Francisco tiene la palabra. Bien, las intervenciones de Luis Hernando y José Gersaín pues generan una muy buena cantidad de temas para dialogar y repensar. Indudablemente la naturaleza representativa de los modelos que se constituyen en catálogos que están adjuntos a las teorías explicativas de la dinámica de la economía, eh, se pueden considerar como representaciones, pero hay que definir qué tipo de representación, porque algunos podrían considerarla como representaciones empíricas de la economía, de los fenómenos de la economía, y otros las pueden considerar como representaciones teóricas. A mí me da la impresión de que el diseño de modelos, ante todo, es una representación de tipo teórico. Y por supuesto, entre la teoría y la praxis de la economía hay una distancia grande, lo hemos visto a través de la historia de la misma economía y la historia de las naciones en los últimos 300 años, por decirlo menos. Y por supuesto, pues son herramientas. Creo que José Gersaín está en lo cierto cuando señala que los catálogos de modelos que configuran las teorías económicas hoy por hoy son instrumentalizaciones que sirven para poder operar dentro de la dinámica económica, que pueden llegar a la siguiente situación. Y por eso la distinción entre la representación empírica o representación teórica. Cuando asumimos que hay un carácter de representación empírica de los modelos, estamos haciendo una especie de reificación del modelo como si éste ocurriera realmente en los hechos. Y cuando lo pensamos de esa manera, estamos cometiendo un error de tipo ontológico y epistémico. Tenemos que asumir que los modelos son representaciones de orden teórico y que son aproximaciones interpretativas de la teoría. No son aproximaciones interpretativas de los hechos, sino de la teoría sobre los hechos. Y ahí hay una distancia. Ese es un primer elemento que me parece que es importante tener en cuenta desde el punto de vista filosófico-científico. Lo otro es que indudablemente el planteamiento de Luis Hernando, cuando plantea todo el conjunto de cosas que señala, lo hace desde la perspectiva de la economía política, que por supuesto, desde el punto de vista técnico de la economía a la cual apunta el capítulo que estamos analizando. El capítulo que estamos analizando está en una perspectiva más de tipo técnico de la economía como una visión realista e instrumentalista de la dinámica económica, que excluye en todo momento la dinámica de la economía política. Y por supuesto, cuando se asume desde la perspectiva de la economía política, que Luis Hernando y en la última intervención de José Gersaín lo tienen en cuenta, la economía política establece que aquí no es simplemente involucrar en la visión de teoría de juegos de la dinámica económica unos actores individuales que pueden coaligarse o no coaligarse. Aquí estamos hablando de unas estructuras de orden histórico-político donde los intereses de los actores son intereses de actores que no son individuales, sino que son colectivos de actores que pujan por sus propios intereses. Y en esa dinámica, pues, es indudable que el planteamiento de Luis Hernando en relación al auxilio que puede prestar la sociología, al auxilio que puede prestar la política, permiten entender mucho mejor la dinámica de construcción de modelos, porque indudablemente se pueden construir modelos teóricos
basados también en elementos de economía política y de los planteamientos de la sociología, de la economía, que pueden darle aportes a la economía misma. Lo otro es que el concepto de equilibrio, que es, yo lo planteé como una hipótesis subyacente en la dinámica de la economía tomada técnicamente, porque la economía política pareciera ser que no lo toma, y en eso tanto José como Luis Hernando me corregirán ahora si no es así. El concepto de equilibrio es más en esa perspectiva de la teoría neoclásica de la economía, que es un supuesto, no de realidad, no es un supuesto empírico, sino es un supuesto teórico para poder sustentar la naturaleza de las teorías y de los modelos de las teorías que explican los fenómenos, por ejemplo, de oferta y demanda, el cálculo de los precios, la dinámica de los actores en la economía. Y en ese sentido, pues habría que revisar ese concepto que, como muy bien creo que lo dijo Luis Hernando, es un modelo traído de la física. Pareciera que es traído desde las concepciones de la termodinámica para establecer las relaciones de equilibrio de fuerzas, de los flujos de energía, etcétera. Entonces, pues estos comentarios que estoy haciendo me los dinamizaron pues los planteamientos de José y de Luis Hernando. Es ante todo pues una divagación que hago a partir de sus muy interesantes e ilustradas intervenciones. Muchas gracias. Luis Hernando. Quería decir que no, que felicitaciones a José porque hizo una exposición muy ordenada, basado en el texto, y nos dio una clase de desarrollo de las teorías económicas mismas, como un desarrollo, un panorama grueso, pero en donde uno ubica. Y algo que es sencillo, parece sencillo, pero lo dijo al final, es que el tema es la variación de la realidad la que condujo al cambio de posturas en la teoría misma, no podía ser de otra manera, cuando explicó, por ejemplo, el agotamiento del modelo liberal. Es que cuando en la práctica se fue construyendo estas estructuras de orden monopólico, exacto, y los supuestos creados o teorizados para la libre competencia se vienen al suelo. Es cuando yo digo, por eso le meto un poquito la visión política, digo, a mí me gusta el mundo de la competencia perfecta, ideal, y la teorización y la práctica, pero ese mundo de la competencia perfecta quedó atrás, quedó de manera en los desarrollos del capitalismo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy por eso es muy difícil plantear resultados de política económica afirmando esas situaciones de competencia perfecta. Y lo voy a decir en un sentido propositivo. Cuando yo digo que el Estado, los estados democráticos liberales deben intervenir, como lo están haciendo en Europa más que en este tipo de países, con leyes antimonopolio, están buscando de alguna manera aproximarse a esa sociedad democrática de libre competencia, sin barreras para entrar a producir, pero tampoco sin barreras para la demanda. Una sociedad democrática, realmente. Entonces, cuando los planteamientos neoliberales no dan resultados, la crítica que uno tiene que hacer no es al modelo mismo, no, es que el modelo se equivoca, pero porque sus supuestos en situaciones concretas no están incorporando realidades cambiantes. Entonces, yo lo vuelvo y lo repito, yo respeto mucho los modelos matemáticos, econométricos, a condición de que los supuestos sean muy cercanos, muy aproximados
a las realidades complejas, como dijo José, realidades complejas, de mayores complejidades, etcétera, para que no se conviertan, a mí me da miedo que las teorías se conviertan para el manejo ideológico. Es decir, un modelo nos puede decir en el papel que la sociedad puede conducirse de tal manera, con tal comportamiento económico, y uno dice, esperemos a ver, porque la realidad no me está diciendo eso. Es decir, como un buen criterio muy sano, es la revisión de los supuestos de los modelos en un sentido crítico, desde luego que valorando que el modelo mismo en su aplicación genera cambios y cosas. Yo cuando me refería a Schumpeter era para decir cómo Schumpeter introduce la explicación de los cambios económicos no de manera forzada, sino desde la teoría de la innovación. Dice, en una dada situación, la introducción de un cambio, y en un sentido amplio, un cambio en la gestión, un cambio en el modo de producción, un cambio en el mercado, en la distribución misma, etcétera. Esos cambios, llamémoslos tecnológicos, en general, generan una dinámica particular que relanza la economía hacia adelante, pero que conduce a ese fenómeno, condujo en la práctica, en la historia, a que si no hay una fuerza reguladora, las innovaciones tecnológicas, si no las adoptan todos, lo que conduce son a ventajas, llamémoslas indebidas, de actores que por su poder monopólico logran pues defender unos intereses muy restringidos, y se pierde aquella noción liberal de Adam Smith del beneficio de todos, de la mano invisible que acomoda las cosas, pero todos se benefician, no una parte. Adam Smith en su filosofía era de entrada, claro, no lo dijo en esas palabras, absolutamente no previó, no previó el desarrollo de estructuras de orden monopólico. Pero bueno, esa es otra discusión. A mí me llamó la atención cuando José no se detuvo, claro, y aquí no es un grupo de economistas, el tema de los supuestos en la microeconomía. Es muy interesante verlo con rigor, porque imagínense que suponer que el consumidor racional tiene la información de mercado es lo más mentiroso en la realidad. Es decir, ahí cuando no se advierte eso en un modelo, cuando no se advierte, digamos, puede conllevar como a manipular resultados y esas cosas, digo yo, pues es su implicación práctica. Yo creo que hoy no hay ningún economista que repita los supuestos de la teoría neoclásica al pie de la letra, es decir, ya ha avanzado, ya ha desarrollado los mismos modelos, han llamado la atención, ¿no? Sobre esto, cuando se hace la contrastación con la realidad. Hay una cosa que nos critican a los economistas muchos, a mí me parece hasta jocosa, que dice, los economistas predicen tanto el futuro económico como los meteorólogos el clima. Lo alteran, lo transforman tanto como los meteorólogos. Entonces, claro, el economista, el grado de predicción de un modelo de comportamiento está en la contrastación de supuestos tomados de la realidad y sus efectos en un determinado lapso, en una determinada, eso que dijo José, como validación, yo creo que ahí, bueno, dejo ahí el comentario, me parece que fue muy didáctica, aunque un poco rápida, claro, por el tiempo y todo, pero José nos presentó toda una panorama, un desarrollo tal, y yo simplemente quería anotar como esas partes críticas que, como dijo Luis Francisco, son más de la crítica de la economía política a lo que los mismos economistas llamaron en un momento economía académica, la economía de los modelos, esta economía de orden más instrumental, la que se enseña en las universidades, sí, y es inevitable y no está mal que se enseñe. Lo que pasa es que hay que ver la parte crítica. La economía política es muy buena en la comprensión de la realidad porque involucra el tema de los intereses diversos de los actores en juego. No es esa simulación un poco de texto. Claro, yo he hecho, trabajamos
temas con modelos de juego de actores, pero eso se simula un cierto comportamiento que es exitoso, su grado digamos, de eficacia para explicar una realidad o para reorientar ciertas cosas, en la medida en que esos actores, en la medida en que esos actores sean puestos en el juego con las condiciones más cercanas a la realidad. Es decir, para decirlo más sencillo, la economía política, la formación en la economía política, los economistas, es muy necesaria y da un aterrizaje interesante a los modelos, es decir, tiene esa parte crítica que si no la ve uno y solo ve la economía académica, muy difícilmente, y si va a trabajar sin conocer las realidades en campo, etcétera, pues hombre, va a pasar de largo. Los mismos investigadores van a tragar entero de muchas cosas. No sé si uniendo con las explicaciones que nos han hecho tanto Luis Hernando, José Gersaín o Luis Francisco, hayan surgido preguntas, inquietudes, cosas que pronto personas diferentes a los que han intervenido quieran hacer de comentario. Armando, Camilo, Estela. Bueno, pues por lo que se va viendo, parece que no hay, o sea, como preguntas que le pudiéramos hacer aprovechando aquí a dos expertos. No sé si Luis Francisco quiere hacer como una ampliación o una reflexión. Solamente recordar que ese planteamiento de Schumpeter o Schumpeter de los años 30 acerca de que la innovación tecnológica en la generación de bienes y servicios necesariamente genera cambios en la dinámica de la producción económica. Es un asunto que tiene un carácter totalmente impactante y que hoy por hoy se ve de una manera total. Sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas se ha venido viendo de forma abrumante, impactante. Y estaba recordando ahorita unas noticias de tecnociencia que estuve examinando, y es el hecho de que, por ejemplo, la empresa Mercedes-Benz en este momento inició un trabajo experimental con robots humanoides en el proceso de ensamblaje de sus vehículos, en cooperación con unas compañías de inteligencia artificial de China, donde también están haciendo la misma experimentación para mirar tiempos, movimientos y cálculos de valor, y por supuesto ver cómo se puede implementar de manera masiva la generación de robots humanoides en los procesos de el ensamblaje de vehículos. Porque ya digamos, como la parte básica de la producción, hay otro tipo de robots que trabajan en la manufactura de los vehículos, pero ya en el proceso de ensamblaje, en donde todavía los seres humanos siguen trabajando, parece ser que se quiere ensayar con un buen ejército de robots humanoides este proceso. De tal forma que se da un entrenamiento donde los robots humanoides pues están dotados de programas de inteligencia artificial que como se sabe, en este caso pues serían inteligencias artificiales de carácter específico en todo lo que es el proceso de ensamblaje en los distintos lugares del proceso con el cual se va ensamblando los vehículos, y esto genera pues por supuesto, unos efectos dentro de lo que es la dinámica de
de los puestos de trabajo, la oferta y la demanda laboral, por lo pronto en el campo de la industria de producción de vehículos, que eso puede también afectar los precios, pero tiene otras conexiones que pues los economistas pues, seguramente pueden explicar con mucho mayor detalle. Veo que José Gersaín levantó la mano y me parece que sería supremamente valioso que esto que estoy diciendo, él pudiera tocar algunos elementos al respecto. Pues me la pones muy difícil. Yo solamente estoy de acuerdo con Luis Hernando en que pues definitivamente no podemos seguir amarrados a los supuestos del modelo, aunque la teoría sea la misma, a otro nivel de complejidad no podemos seguir atados a los supuestos del modelo neoclásico, tanto del lado del consumidor como del productor, pero son supuestos que sin ser los mismos que se plantearon desde el comienzo, han venido o han tenido que ser replanteados, y han tenido que ser replanteados en muy buena proporción, porque tal vez el supuesto más fuerte es que el mercado sea perfecto, como entendemos la perfección en los mercados. Y otro elemento para unirlo con el texto de trabajo del día de hoy es los modelos son cada vez más complejos y, como lo dice García, de sus resultados, de sus respuestas, pues se deviene el beneficio del modelo y el aporte teórico o no. Pero entonces, en este tema de la respuesta creo que hay un elemento intermedio que es un condicionante muy importante, que es el de la calidad y disponibilidad de información. En las grandes universidades de los países más avanzados hay grandes modelos que los prueban y funcionan muy bien y se sustentan teóricamente. Pero vaya usted a aplicarlos en un país como el nuestro, con tantas falencias de información y dificultades para acceder a ella y para saber su calidad. Entonces, yo creo que uno de los problemas grandes que enfrentamos para validar el peso y el valor de un modelo es la mala calidad de la información y el mal uso que se hace de ella. Y pensándolo más adelante, ya en términos y lo planteé al final de mi exposición, creo que ahora mismo hay un factor de transformación tan importante como, por ejemplo, lo que está pasando con la inteligencia artificial, que indudablemente va a alterar la estructura de los mercados, tanto desde la oferta como la demanda, y en particular va a desestructurar muchísimo el tema del trabajo, del mercado laboral. Como lo dice por ahí un autor que se me olvidó cómo se llama en este momento, pero, por ejemplo, el tipo plantea, tal como van las cosas, la teoría, toda la teoría socialista de la explotación, marxista de la explotación, que fue el quehacer temático de esta línea de pensamiento, pues va a quedar sin mucho peso en una sociedad que, a través de la inteligencia artificial, lo que va a conducir, por ejemplo, dice este señor, a que ya no sea el problema a unos años, a mitad de este siglo, no sea el problema de la explotación del trabajo, sino el problema de las personas irrelevantes. Simplemente aquellas personas que el sistema no tiene en cuenta. La saca y la inteligencia artificial las va sustituyendo poco a poco hasta hacerlas posiblemente desaparecer. Y ya no es un problema solamente de alfabetismo o de pobreza o de riqueza, pero simplemente, por ejemplo, podamos pensar ahora con lo que mencionas de la Mercedes-Benz. No compres Mercedes-Benz, que los impuestos están muy caros en este país. Ya en la medicina, por ejemplo, la medicina general, en países europeos ya está superada. La hacen la robótica. Simplemente en una ambulancia le dicen, el paciente tiene estos signos vitales y estas y otras cosas, le mandan eso a una base de datos, a un sistema, y él le dice qué es lo que tienen que hacerle. Muchas cirugías y microcirugías hoy en día
no se hacen con las manos y los ojos, o sea, siguen haciendo con las manos y los ojos, pero a través de elementos robóticos de una precisión demasiado grande, inalcanzable. Todo eso, el sistema productivo, el sistema educativo, tienen que cambiar, y yo creo que los que estamos en este cuento, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra misma concepción de lo que va a ser la economía de aquí en adelante. Gracias. Bueno, entonces, para hacer una gran síntesis de lo que se ha presentado en esta tertulia en el día de hoy, hemos visto la naturaleza de los modelos, entendidos como catálogos de ejercicios que representan teóricamente hechos de la realidad de la economía en la práctica y cómo operan, cómo funcionan, límites y posibilidades de tales modelos, los errores que podemos tener en la reificación del modelo, de un modelo económico como si fuese un conjunto de hechos reales y no como un elemento de representación teórica de los hechos reales. El papel de la economía académica en el diseño de modelos y la estructuración de teorías explicativas de los fenómenos económicos a través de esos catálogos de modelos, la contrastación que pudiera hacerse desde la economía política, que está basada en la concepción marxista de la historia y de la economía, por supuesto, en donde se ven con mayor énfasis las intenciones de los distintos actores, no concebidos como entes individuales, sino como entes colectivos que interactúan en términos de clases sociales con intereses específicos. Y también ver cómo hay aportes desde el campo de la sociología que pueden iluminar la comprensión de los fenómenos económicos, los límites y posibilidades que tiene la economía como ciencia con la estructuración de modelos y su ideologización. Por supuesto, la ideologización que no se tocó acá, que se podría tener también desde la perspectiva de la economía política, pero se deja como un punto de reflexión. Y por supuesto, entender que para algunos, de pronto la economía no es una ciencia en sentido estricto, para otros sí, donde se combinan varios elementos que son también de orden empírico y otros que son de orden teórico y que hace que, por ejemplo, la economía tenga unas características supremamente específicas que la distinguen de otras ciencias como la historia, la sociología, la psicología, la matemática, la física, la astronomía. Y en nuestro caso, como hemos venido viéndolo, sí hay elementos que pueden caracterizar a la economía como una ciencia, pero también como una tecnociencia, porque la economía, al utilizar el trabajo del modelado, y sobre todo ahora el modelado basado en las ciencias de la computación, perfectamente se transforma en una tecnociencia que puede generar futuros posibles y diseñar futuros posibles en una especie de ingeniería social a través de una ingeniería económica donde se le dan unos determinados papeles a los distintos actores de la economía hasta el punto de que pudieran desaparecer algunos actores y emerger otros actores dentro de la dinámica económica. Por ejemplo, que dentro de los modelos de teoría económica apareciera como actores el conjunto de, de robots humanoides con inteligencia artificial que configuran un actor con intereses específicos. Estoy imaginando esto no porque sea así, pero hay esa posibilidad. Ahora, el desarrollo de inteligencia artificial generalizada que implicaría unos diseños muy potentes de desarrollos que afectarían la economía,
donde el futuro de los mercados o el diseño de mercados nuevos o el futuro de la producción humana pudiera ir más allá de la voluntad humana misma. Entonces, esos elementos pues los dejamos para quienes puedan observar este video y ver lo interesante que es la economía como ciencia, que seguirá siendo una disciplina que tiene sus más y sus menos en términos de su progresividad, en su capacidad de mejoramiento y también en las complejidades que tiene que abordar. Con esto, pues yo cerraría mi intervención. No sé si Astrid quieres concluir con alguna otra cosa, por favor. No, creo que has hecho una síntesis de lo que se expuso y que esto también pues nos va mostrando cómo frente a un mismo programa como es la de la economía en una formación de la que se recibe en dos universidades en una misma ciudad como plan, permiten ver perspectivas tan diferentes que enriquecen. Bueno, voy a dar por terminada la grabación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Les enviaré el documento en estos próximos 2 días para el próximo tema. Y muchas gracias a José Gersaín y a Luis Hernando por los aportes, la sapiencia, el deseo de compartir y que aprendamos de cosas económicas. En nuestro caso de los que no somos economistas. Un saludo también para Roger, un saludo para Camilo, para Armando, para Estelita, Astrid, muchas gracias también. Gracias.